Pasemos ahora a la fuente de 1853, Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Valparaíso, Chile. Esto es una selección, la fuente original que ustedes tienen, o sea, la fuente que ustedes tienen es una selección, y de esa selección yo hice a su vez una selección. Tenemos aquí un artículo donde casi todo el texto, digamos, que ustedes tienen seleccionado, va a distinguir entre la instrucción y la educación. Empieza hablando de la instrucción. Vamos a ver qué es lo que entiende Alberdi por la instrucción. La instrucción primaria dada al pueblo más bien fue perniciosa. ¿De qué sirvió al hombre o del pueblo el saber leer? De motivo para haberse ingerido como instrumento en la gestión de la vida política que no conocía, para instruirse en el veneno de la prensa electoral que contamina y destruye en vez de ilustrar, para leer insultos, injurias, sofismas y proclamas de incendio, lo único que pica y estimula su curiosidad inculta y grosera. O sea, claramente leer y escribir al pueblo, para él, al pueblo argentino, no era importante que lo tuvieran, ¿sí? No era necesario. ¿Para qué sirvió? Para nada, para poder estar al tanto de las injurias, ¿sí? Para poder leer la prensa, que es un veneno. Entonces, claramente acá tenemos la idea de que leer y escribir que ha sido pernicioso para la sociedad. Los ensayos de Rivadavia, después cuando empieza a hablar ya del nivel secundario, en la instrucción secundaria, tenían el defecto de que las ciencias morales y filosóficas eran preferidas a las ciencias prácticas y de aplicación, que son las que deben ponernos en aptitud de vencer esta naturaleza selvática que nos domina por todas partes, siendo la principal misión de nuestra cultura actual el convertirla y vencerla. El principal establecimiento se llamó Colegio de Ciencias Morales y habría sido mejor que se titulara y fuese Colegio de Ciencias Exactas y de Artes aplicadas a la industria. O sea, aquí claramente esta idea de que Colegio de Ciencias Morales no era necesario, porque la moral no es lo que necesitan que se les instruya, necesitan estar instruidos en Colegio de Ciencias Exactas y Artes aplicadas a la industria. El espíritu de Alberdi era, y esto ustedes lo tienen, ¿sí? Cuando hablamos de la generación del 37, cuando vimos imágenes sobre cómo se analizaba el desierto, etcétera, etcétera, el espíritu de la generación del 37 era que con los gauchos y con los indígenas que había en el territorio no se podía hacer nada. Que era gente que requería todo un proceso de instrucción, en este caso, porque es el término que está tomando Alberdi, en el que iban a llegar con el tiempo, quizás, si tenían el ejemplo de los europeos industriales cerca, y por eso el motor del progreso iban a ser los inmigrantes europeos, iban a llegar en algún momento a ser la civilización que ellos estaban esperando. Pero mientras tanto, ese pueblo bárbaro, ¿sí? Salvaje, en la lógica de los muchachos de la generación del 37, necesitaba ciencias exactas y de artes aplicadas a la industria. Eso era lo que se necesitaba en el pueblo argentino para poder llegar a desarrollar un país de primer mundo, ¿sí? En nuestros planes de instrucción debemos huir de los sofistas, que hacen demagogos, y del monaquismo, que hace esclavos y caracteres disimulados. Que el clero se eduque a sí mismo, pero no se encargue de formar nuestros abogados y estadistas, nuestros negociantes, marinos y guerreros. ¿Podrá el clero dar a nuestra juventud los instintos mercantiles e industriales que deben distinguir al hombre de Sudamérica? Aquí, en 1853, está bien clara la distinción del clero de la educación en Argentina, ¿sí? Alberdi lo que proponía es una secularización de la educación, que se separe la iglesia del Estado para lo educativo, ¿sí? Está bien claro ese planteo, que no lo tenía tan claro en el reglamento de 1813 y sí lo tiene bien claro 1853, o sea, mediados del siglo XIX, de la mano de Alberdi. ¿Sacará de sus manos esa fiebre de actividad y de empresa que lo haga ser el yanqui hispanoamericano? O sea, ese era el logro, eso era lo que tenían que lograr, ser el yanqui hispanoamericano. Fíjense, ¿no?, cuáles son los modelos que está planteando de sociedad, de educación, de planteo de a lo que iba a llegar el pueblo si tenía la instrucción correcta. La instrucción, para ser fecunda, ha de contraerse a ciencias y artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos de utilidad material e inmediata. Alberdi sobre la mujer, y con esto terminamos. En cuanto a la mujer, artífice modesto y poderoso, que desde su rincón hace las costumbres privadas y públicas, organiza la familia, prepara al ciudadano y echa las bases del Estado, su instrucción no debe ser brillante. No debe consistir en talentos de ornato y lujo exterior, como la música, el baile, la pintura, según ha sucedido hasta aquí. Necesitamos señoras y no artistas. La mujer debe brillar con el brillo del honor, de la dignidad, de la modestia de su vida, y sus destinos son serios. No ha venido al mundo para ornar el salón, sino para hermosear la soledad fecunda del hogar. Maravilloso. Sencillamente maravilloso. Este planteo de Alberdi sobre la mujer
va a ser el último planteo donde claramente yo no tengo mucho más que agregar porque lo que está diciendo sobre la soledad fecunda del hogar es una cuestión bastante horrorosa. Está apuntando sobre todo a las mujeres que durante el periodo revolucionario habían estado al frente de las tertulias, como Mariquita Sánchez de Thompson y tantas otras, ¿sí? Porque la mujer no tenía que estar mezclada en situaciones políticas, no tenía que ser artista, no tenía que ornar el salón, sino que tenía que estar en hermosear la soledad fecunda del hogar. O sea, el rol de la mujer, ¿sí? Y la educación que se había dado a la mujer hasta ese momento era muy cuestionada. Claramente sus planteos sobre lo educativo hacia la mujer son nulos. Él no plantea nada de instrucción para la mujer, porque la mujer tenía que hermosear la soledad fecunda del hogar. O sea, quedarse en la casa y no ir a estudiar nada. O sea, el planteo de Alberdi sobre la mujer es patéticamente patriarcal y machista, pero no es ninguna sorpresa, digamos que todo el siglo XIX pensaba en eso, lo sabemos. Sí está bueno poder analizarlo cuando uno hace un análisis de fuentes. En la lectura de las fuentes, la sugerencia que yo les voy a hacer es que siempre lean la fuente de principio a fin. No se queden con los primeros renglones, léanla íntegramente a la fuente que elijan para el parcial y luego de haberla leído íntegramente y de tener una idea global de lo que plantea la fuente, pasen a hacer la selección de las frases que les parecen pertinentes en relación a los materiales bibliográficos que ustedes tienen en la unidad para analizar. Hasta aquí el análisis de fuentes. Nos vemos en el próximo video.